Asignatura. Asignaciones testamentarias. El artículo 953 define las asignaciones por causa de muerte como las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Las que hace la ley son las asignaciones ab intestato y las efectuadas por testamento, asignaciones testamentarias. Las asignaciones o disposiciones testamentarias son las que hace el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes, art. 953. Las asignaciones testamentarias reciben también el nombre de disposiciones testamentarias. Requisitos de las disposiciones testamentarias. Los requisitos para suceder por causa de muerte son de dos clases: requisitos subjetivos o relativos a la persona del asignatario, capaz, digno y persona cierta y determinada. Requisitos objetivos o relativos a las asignaciones en sí mismas para ser válidas. Certidumbre y determinación del asignatario. El asignatario debe ser persona cierta. El Inc. Primero del art. 1056 dice que todo asignatario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica. En cuanto a la certidumbre, el código insiste en este concepto en los arts. 962 y 963, según los cuales el asignatario para ser capaz debe existir natural o jurídicamente al tiempo de deferírsele la asignación. Puede también suceder que una asignación esté concebida en términos tales que exista incertidumbre respecto de la persona a quien ha querido el testador referirse. Por ejemplo, dice el testador que deja un legado de $1000 a su amigo Pedro, y el causante tenía dos amigos de ese nombre. El art. 1065 dispone que ninguna de las dos o más personas, entre las cuales existe la duda, tendrá derecho a la asignación, porque no hay una manifestación clara de la voluntad del testador. El asignatario debe estar determinado o ser determinable. La determinación del asignatario en el testamento debe hacerse por el nombre de éste, pero el art. 1056 declara que la circunstancia de no estar determinado el asignatario en esta forma no trae consigo la ineficacia de la disposición testamentaria, siempre que el testamento contenga indicaciones claras que permitan su identificación. Se dice que el asignatario debe estar determinado o ser determinable. Excepcionalmente la ley, en ciertos casos, admite la indeterminación del asignatario. Las asignaciones hechas con un objeto de beneficencia, a las cuales se asimilan las asignaciones dejadas para el alma del testador, art. 1056. Las asignaciones dejadas a los pobres, art. 1056 Inc. Final, y las asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes, art. 1064. Requisitos de las asignaciones. Las asignaciones, al igual que los asignatarios, deben estar determinadas o ser determinables, art. 1066, es decir, se requiere la determinación del sujeto y del objeto de la asignación. Este precepto no hace sino repetir la clasificación hecha por el art. 951 de las asignaciones en herencias, asignaciones a título universal, y legados, asignaciones a título singular, y de estos en legados de especie o cuerpo cierto y de género. El Inc. Segundo contempla una excepción al principio contenido en el Inc. Primero, cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario. Art. 1067. Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea. Ejemplo Inc. Primero, primera parte, dice el testador: si es la voluntad de mi heredero, entregará $1000 a Juan. Ejemplo Inc. Primero, segunda parte, el testador deja al arbitrio del heredero entregar $1000 a Pedro, o si no al hogar de Cristo. El heredero puede no entregar la asignación a Pedro, prefiriendo al hogar de Cristo, sin necesidad de expresar causa. Clasificación de las asignaciones testamentarias. Asignaciones puras y simples y sujetas a modalidades, según que los efectos de la asignación se produzcan inmediatamente o vayan a verse afectados por algunas de las modalidades, las cuales son la condición, el plazo y el modo. Asignaciones a título universal o herencias, y asignaciones a título singular o legados, y asignaciones voluntarias o forzosas. Las primeras son aquellas que el testador está en libertad de efectuar o no, según su arbitrio o deseo. Las forzosas está en la obligación de hacerlas, y el legislador las suple, aun con perjuicio de sus disposiciones expresas. Asignaciones a título universal o herencias. Asignaciones a título universal son aquellas en que se deja al asignatario la totalidad de los bienes del difunto o una cuota de ellos. La asignación recibe el nombre de herencia, y el asignatario de heredero. El art. 1097 dice que los asignatarios a título universal, con cualquier palabra con que se les llame, son herederos, representan a la persona del difunto. Adquieren todos los derechos transmisibles y recae sobre ellos la obligación de pagar las deudas hereditarias y las cargas testamentarias que no se impongan a determinada persona. Características de las asignaciones a título universal. Pueden ser testamentarias y ab intestato. Los herederos o asignatarios a título universal pueden ser testamentarios o ab intestato, según que el título para suceder emane del testamento o de la sola ley. Los legatarios, en cambio, solo pueden ser testamentarios. Los herederos adquieren la asignación y la posesión legal por la muerte del causante. Los herederos adquieren la herencia, la asignación universal por causa de muerte. Si no existe condición suspensiva, se hacen dueños de la asignación por el solo fallecimiento del causante. Si hay condición suspensiva, adquieren la herencia cuando ella se cumple. Según los artículos 722 y 688, los herederos también adquieren la posesión legal de los bienes hereditarios por la muerte del causante. Los herederos pueden adquirir personalmente o en forma indirecta. Los herederos pueden adquirir la herencia en forma directa o indirecta. Pueden hacer suya la asignación universal personalmente o por derecho de representación cuando éste proceda. Los herederos pueden también adquirir a título universal por transmisión. Los herederos gozan de ciertas acciones. El legislador otorga a los herederos diversas acciones para amparar sus derechos. La acción de petición de herencia, art. 1264. Es la acción propia del derecho real de herencia. Tiene por objeto obtener la restitución de una herencia que está siendo poseída por un falso heredero.
Si el heredero es legitimario, es decir, heredero forzoso. Si su asignación forzosa es desconocida por el testador, el legitimario puede exigir la modificación del testamento en la parte que perjudica su legítima mediante la acción de reforma del testamento establecida en el art. 1216. Si existen varios herederos, se forma una indivisión hereditaria. Existiendo varios asignatarios a título universal por el fallecimiento del causante, nace la indivisión hereditaria, a la que se pone fin ejerciendo la acción de partición establecida en el art. 1317. El heredero sucede en todo el patrimonio transmisible del causante, o en una cuota de él. El heredero sucede en la universalidad de la herencia o en una cuota de ella, no hereda bienes determinados. Y el heredero no sucede solo en todos los derechos transmisibles del causante en el activo de la herencia, sino que también en el pasivo. Le afectan las deudas de la herencia y las cargas testamentarias, a menos que el testador las imponga a determinadas personas. La parte intransmisible del activo y pasivo del patrimonio no pasa a los sucesores. Derechos intransmisibles, los personalísimos, uso, habitación, alimentos y el de usufructo, obligaciones intransmisibles, las intuito personae. Los herederos representan a la persona del causante. El heredero representa a la persona del difunto, es el continuador jurídico de su persona, art. 1097, por ello se dice que el que contrata para sí también lo hace para sus herederos. Este principio tiene varias consecuencias jurídicas. Existe cosa juzgada respecto de los herederos, en un juicio seguido contra o por el causante. No hay en este caso identidad física de personas, pero sí la identidad legal que exige la ley. Los herederos no podrán alegar la nulidad absoluta si el causante carecía del derecho para hacerlo, art. 1683. En contra de los herederos del deudor hipotecario procede la acción personal y no la de desposeimiento. En la hipoteca, el acreedor hipotecario, fuera de su acción personal, goza de la acción de persecución, de desposeimiento en contra de los terceros poseedores de la finca hipotecada. Respecto de los herederos del deudor hipotecario, no procede la acción de desposeimiento, pues ella se confunde con la acción personal. Los herederos están obligados a la deuda personal y no son terceros poseedores porque representan jurídicamente al causante. Así lo ha declarado la jurisprudencia. Clasificación de los herederos. Universales y de cuota, los primeros son llamados a la herencia sin determinárseles la cuota que les corresponderá en ella, a los de cuota se les asigna una porción determinada de la herencia. Herederos del remanente que en el fondo van a ser herederos ya universales, ya de cuota. Testamentarios o avintestato, según si son nombrados tales por el testador o por la ley. Voluntarios y forzosos, los primeros el testador los elige libremente a su arbitrio. Los forzosos son los legitimarios, o sea, los herederos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar, y que se suplen por el legislador aun con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas de aquel. Herederos universales. Art. 1098 inciso primero dispone, el asignatario que ha sido llamado a la sucesión en términos generales que no designan cuotas, como sea fulano mi heredero, o dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Los herederos universales se caracterizan, entonces, porque son llamados sin designación alguna de cuota. No es lo mismo asignatario universal y heredero universal, lo primero es el género, lo segundo la especie. Todo heredero universal es asignatario a título universal, pero hay asignatarios a título universal que no son herederos universales, sino de cuota. Parte que les corresponde en la herencia a los herederos universales. Art. 1098 inciso final dispone que si son varios los herederos universales, en definitiva, dividen entre sí por partes iguales, la herencia o la parte que en ella les corresponda. La ley se pone en el caso de que el testador hubiere establecido varios herederos de cuota y uno universal, disponiendo que a este heredero llamado universal por el testador le corresponde la parte de la herencia que falta para completar la unidad. Herederos de cuota. Son aquellos que son llamados a una cuota determinada de la herencia. Lo que caracteriza a estos herederos es que se les determina su cuota en el llamamiento que hace el testador. Importancia de distinguir entre herederos universales y de cuota. La importancia de esta clasificación estriba en que entre los herederos universales opera el derecho de acrecimiento, no así respecto de los de cuota. El derecho de acrecimiento consiste, en síntesis, en que, faltando un asignatario, sus derechos se agregan, se juntan, aumentan los de los otros asignatarios. Y la razón de esta diferencia estriba en que el testador manifestó claramente su voluntad, limitando la parte que debía llevar cada heredero de cuota. Herederos del remanente. El heredero del remanente no es una especie distinta de los herederos universales o de cuota, porque en el fondo pertenecen a una u otra categoría de asignatarios a título universal. El heredero del remanente es el llamado por el testador o la ley a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias. Su característica esencial es que llevan lo que resta de la herencia. Clasificación de los herederos del remanente. Conforme a los arts. 1099 y 1100, los herederos del remanente pueden ser, y testamentarios o avintestato, según si son llamados a lo que queda de la herencia por el testador o la ley, y 2, universales o de cuota. Serán universales si el testador solo ha instituido legados en el testamento, y de cuota si ha establecido otros herederos de cuota. Combinando estas clasificaciones, hay 4 categorías de herederos del remanente testamentarios universales. Se presentan cuando el testador solo ha instituido legados, y dispone también en el testamento del remanente de sus bienes. Herederos del remanente testamentarios de cuota. Tiene lugar esta clase de herederos del remanente cuando el testador ha instituido asignaciones de cuota y asignatarios del remanente. Según el artículo 1099, el heredero del remanente se entiende constituido en la cuota que falte para completar la unidad. Este es heredero testamentario, pues se le designa en el testamento, y es heredero de cuota. En el remanente, pues se entiende instituido en la cuota que falta para completar la unidad, o sea, en los 2/3 de la herencia. Herederos del remanente avintestato universales. Se presentan cuando en el testamento no hay sino asignaciones a título singular, y el testador no dice nada respecto del resto de sus bienes. Según el inciso final del art. 1100, los herederos avintestatos son herederos universales del remanente. Herederos del remanente avintestato de cuota.
Son aquellos en que en el testamento solo se designan herederos de cuota, y las cuotas designadas en el testamento no alcanzan a completar la unidad. Caso en que el testador efectúe asignaciones de cuota en el testamento que completen o excedan la unidad, y designe otros herederos. Puede ocurrir que las asignaciones de cuota hechas por el testador completen o excedan la herencia, y existan en el mismo testamento otros herederos. Para determinar lo que ocurre en este caso es necesario distinguir si estos herederos son del remanente o universales. Conforme al artículo 1101, si son herederos del remanente nada llevarán en la herencia. Por ejemplo, dice el testador, dejo 1/3 de mis bienes a Pedro, 1/3 a Juan y otro tercio a Diego, y lo que reste de mis bienes corresponde a Antonio. En tal caso Antonio nada lleva. Pero si el heredero es universal no queda excluido, participa en la herencia. Dice el testador, por ejemplo, dejo la mitad de mis bienes a A, la tercera parte a B y la cuarta a C, y además en otra cláusula nombra heredero universal a de este último participa en la herencia en la forma que se verá. La razón de esta diferencia consiste en el ejemplo anterior, en que el testador, al instituir a de heredero universal, manifestó su intención de dejarle algo en la herencia. Este espíritu del testador es evidente, pues lo instituye heredero universal. No ocurre lo mismo con el heredero del remanente, pues el testador le deja lo que reste de sus bienes, y si nada queda, nada puede llevar. Ahora bien, para solucionar la dificultad que se presenta para determinar cuánto lleva el heredero universal en el caso en estudio, los arts. 1101 y 1102 dan reglas aritméticas para la división de la herencia. Ejemplo. El heredero universal se entiende instituido en una cuota cuyo numerador es la unidad, o sea, 1, y el denominador el número total de herederos, incluyendo al universal, artículo 1001. En el ejemplo A de heredero universal, le corresponde 1/4 de la herencia, ya que con él hay 4 herederos. Si a le toca la mitad, a b 1/3, a c 1/4 y a d otro cuarto, las asignaciones exceden en 1/3 a la herencia. Es necesario hacer desaparecer ese tercio de exceso, disminuyendo proporcionalmente las cuotas de cada cual. ¿Cómo se procede a hacerlo? El artículo 1002 dispone que se reducen estas cuotas, estas fracciones, a un mínimo común denominador. En el ejemplo este mínimo es 12, realizamos la operación de reducir las fracciones a este mínimo común denominador y tenemos el siguiente resultado. A, 6 diagonal 12b, 4 diagonal 12c, 3 diagonal 12d, 3 diagonal 12. Luego se representa la herencia por la suma de los numeradores que han resultado, o sea, se suman en el ejemplo los 6 duodécimos de A, los 4 duodécimos de B y los 3 duodécimos de C y D, lo cual da un total de 16 duodécimos. Que se represente la herencia por esta suma significa que las fracciones tendrán como denominador esta cantidad, 16, y como numeradores los mismos de la operación anterior. A, 6 diagonal 16b, 4 diagonal 16c, 3 diagonal 16d, 3 diagonal 16. En esta forma a cada cual le corresponde la parte proporcional a que fue llamado en la herencia. Esto se hace solamente cuando el heredero es universal, pues si es del remanente nada lleva. Todo lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio del ejercicio de la acción de reforma, cuando proceda. El artículo 1103 dispone que todo lo dicho en el párrafo de las asignaciones a título universal es sin perjuicio de la acción de reforma que la ley concede a los legitimarios y al cónyuge sobreviviente. Es decir, que el testador al efectuar sus disposiciones testamentarias puede no haber respetado ciertas asignaciones forzosas, las legítimas o las mejoras. En este caso, los legitimarios pueden impetrar la acción de reforma del testamento, o sea, solicitar la modificación de este en lo que los perjudique ilegítimamente. Herederos forzosos y herederos voluntarios. Herederos forzosos y voluntarios, los primeros son los legitimarios, o sea, los herederos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar, y que se suplen por el legislador aun con perjuicio de las disposiciones testamentarias. Herederos voluntarios son aquellos que el testador es soberano de instituir o no, pudiendo elegirlos a su arbitrio. No son iguales las designaciones de heredero forzoso y heredero avintestato. Los herederos forzosos son los legitimarios indicados en el artículo 1182, es, primero los descendientes legítimos, segundo los ascendientes legítimos, tercero los hijos naturales, personalmente o representados por su descendencia legítima, y cuarto los padres naturales que hubieren reconocido voluntariamente a sus hijos. El término heredero avintestato es más amplio, pues quedan incluidas en él personas que no son herederos forzosos. El término heredero avintestato es el género, el forzoso es una especie de heredero avintestato. Todo heredero forzoso es heredero avintestato, pero no todo heredero avintestato es legitimario. Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge son, a la vez, herederos forzosos y avintestato. Asignaciones a título singular. El legado es un acto de liberalidad mortis causa apuesto en un testamento por el que el testador asigna bienes particulares a determinadas personas, llamadas legatarios, que lo suceden a título particular, Blasco Gascó. El artículo 951 inciso tercero dispone que el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas. De cierto género como un caballo, 3 vacas, 600 pesos fuertes, 40 fanegas de trigo. Características del legatario y los legados. Los legatarios no representan jurídica ni patrimonialmente al causante. Lo dice el artículo 1104, los legatarios no representan al testador, no tienen más derechos ni cargas que las que expresamente se les confieran o impongan. Su responsabilidad es subsidiaria. Responden a falta de herederos cuando el causante les impuso el deber de pagar una deuda o cuando deban responder para respetar una asignación forzosa producto de la acción de reforma del testamento, artículo 1104, inciso segundo Código Civil. Los legatarios suceden en bienes determinados. En los legados no se sucede en todos los bienes o en una cuota de ellos, sino que en bienes determinados, ya sea en especie o cuerpo cierto o genéricamente. Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias. Suponen en todo caso una manifestación de voluntad del testador. En favor de los legatarios no opera el derecho de representación. Los legados pueden adquirirse por transmisión.
El legado puede adquirirse por transmisión. El artículo 957 dice, el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, y fallece antes de haber aceptado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho a aceptar o repudiar dicha herencia o legado. Clasificación de los legados. La principal clasificación de los legados es el legados de especie o de cuerpo cierto y legados de género, atendiendo el contenido de la asignación. En el legado de especie se sucede al difunto en una o más especies determinadas de un género determinado. La determinación de la cosa legada es máxima, se hace en especie o cuerpo cierto. En el legado de género, se sucede al difunto en una o más especies indeterminadas de un género o clase determinada. La determinación es meramente genérica y de cantidad. Artículo 951, inciso 3 Código Civil. El legado de especie o cuerpo cierto. El legatario de una especie o cuerpo cierto adquiere el derecho de propiedad o dominio de la especie o especies legadas por el solo fallecimiento del causante de cujus. El artículo 1118 dispone que el legado de especie se debe en el estado en que existiere a la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso y existentes con él. El hecho de que el legatario sea dueño de la especie desde el fallecimiento del causante trae consigo varias consecuencias. Si los herederos se niegan a efectuar la entrega de la especie legada, el legatario puede reclamarla mediante la acción reivindicatoria, pues es un propietario desprovisto de la posesión. El derecho del legatario a la especie legada se extingue cuando prescribe su acción reivindicatoria, o sea, en el caso de que el heredero o un tercero adquieran la especie legada por prescripción adquisitiva. El legatario de un cuerpo cierto se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante. Conforme al principio de que las cosas producen y perecen para su dueño, y desde ese momento el legatario es dueño de la especie, art. 1338 número 1. El legado de género. En el legado de género el legatario no adquiere derecho real de ninguna especie. Solo se hace dueño de un derecho personal para exigir a los herederos o a las personas a quienes se ha impuesto la obligación de pagar el legado, la entrega de este y el cumplimiento de dicha obligación. El dominio de los géneros o cantidades legadas no se adquiere por sucesión por causa de muerte, sino por tradición. La acción del legatario de género para reclamar su legado prescribe, si es ordinaria, en 5 años, y si es ejecutiva dura 3 años como ejecutiva y luego 2 como ordinaria. En cuanto a los frutos, los legatarios de género solo adquieren los frutos desde el momento en que se les efectúa la tradición de las cosas legadas, o los herederos se colocan en mora de entregarlas, art. 1338 número 2. Cosas susceptibles de legarse. ¿Qué cosas pueden legarse? La regla general es que todas las cosas pueden ser objeto de un legado, arts. 1127 inciso primero y 1113 del Código Civil. Cosas que no pueden ser legadas, cosas incomerciables, cosa incapaz de ser apropiada según el artículo 585, artículo 1105 inciso primer Código Civil. Cosas que al tiempo del testamento sean de propiedad nacional o municipal y de uso público, artículo 1105 inciso primer Código Civil. Cosas que formen parte de un edificio, de manera que no puedan separarse sin deteriorarlo, a menos que la causa cese antes de deferirse el legado, artículo 1105 inciso primero. Cosas consagradas al culto divino, artículo 1105 inciso segundo Código Civil. Otras especies de legados. Legado de crédito, artículo 1127. Legado de condonación, artículo 1129 y 1130. Legado hecho al acreedor, artículo 1131. Legado en pago de alimentos voluntarios, artículo 1134. Legado de cosa ajena, arts. 1106 a 1109. Legado de cuota, artículo 1110. Legado de una cosa fungible, artículo 1112, incisos primera tercero. Legado de una cosa futura, artículo 1113. Legados con cláusula de no enajenar, artículo 1126. Extinción de los legados. Las asignaciones a título singular y, en especial, las de especie o cuerpo cierto, se extinguen de las siguientes maneras: por la revocación del testamento en que se instituyó el legado, lo cual no constituye sino una aplicación de la facultad del testador de dejar sin efecto sus disposiciones testamentarias. Existe además un caso de revocación tácita del legado, contemplada por el inciso segundo del art. 1135 cuando se ha enajenado la especie legada. Por la alteración sustancial de la cosa legada mueble. El inciso final del artículo 1135 dispone que si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, como si de la madera hace construir un carro, o de la lana, telares, se entenderá que revoca el legado. Se supone en este caso la intención de revocar tácitamente el legado. 3. Por la destrucción de la cosa legada. Art. 1135 inciso primero, por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el legado. Finalmente, ciertos legados tienen una forma especial de extinción, así, el de crédito termina así. El testador recibe el pago de la deuda, art. 1127, y el de condonación si se acepta o demanda el pago de la obligación, art. 1129. Parte de la herencia con cargo a la cual se pagan los legados. Los legados se pagan de la parte en que el testador ha podido disponer libremente. Si el causante no deja herederos forzosos legitimarios, puede disponer libremente de la totalidad de sus bienes. En el caso contrario, solo puede disponer libremente de una cuarta parte de sus bienes, art. 1184. El derecho de acrecimiento. Es aquel derecho en virtud del cual, existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto, sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta, se agrega, aumenta la de los otros asignatarios. Art. 1147. Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos, que por falta de éste se junta a las porciones de los otros, se dice acrecer a ellas. La ley instituye este derecho interpretando la voluntad del causante. Si se llama a varias personas a la totalidad de una cosa, sin expresar cuotas, se supone que el testador ha querido beneficiar solo a estas personas. Si una de ellas falta, llevan su porción las demás, a quienes se presume que el testador ha querido exclusivamente favorecer. Requisitos para que opere el acrecimiento. El derecho de acrecer tiene lugar en la sucesión testamentaria y supone la existencia de varios asignatarios.
El derecho de acrecer requiere que se llame a varios asignatarios a una misma cosa, que el llamamiento sea a la totalidad de la cosa, sin expresión de cuotas, que al momento de abrirse la sucesión, falte alguno de los asignatarios conjuntos, que el testador no haya nombrado sustituto al asignatario que falte, y que el testador no haya prohibido el acrecimiento. A. Llamamiento a una misma cosa. El art. 1147 dispone que el derecho de acrecer tiene lugar cuando se destina a dos o más asignatarios un mismo objeto. La expresión objeto significa asignación. Dicha asignación puede ser a título singular o universal. Dejo mis bienes a Pedro, Juan y Diego, lego tal inmueble a Pedro y Juan. B. Llamamiento a la totalidad del objeto sin expresión de cuotas. La exigencia del acrecimiento es que los asignatarios sean llamados al total, sin señalamiento de cuotas. El art. 1148 dispone, este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado. Cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado, y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota. Excepciones. El derecho de acrecer cuando se llama a varias personas a un mismo objeto por iguales partes. Art. 1148 Inc. 2 grados. Tendrá lugar el acrecimiento si el testador expresa, dejo mi casa por iguales partes a Pedro y Juan, pero no tendrá lugar si expresa, dejo mi casa la mitad a Pedro y la mitad a Juan. Para Abeliuk ambas situaciones son exactamente iguales, y no se justifica la diferencia hecha por el legislador. Dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota, pero sin determinar la parte que llevarán en dicha cuota. C. Falta de uno de los coasignatarios conjuntos. El acrecimiento supone la existencia de asignatarios conjuntos. Se entiende por asignatarios conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa como Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva como los hijos de Pedro. Art. 1150 Inc. 2 grados. ¿Cuándo falta el asignatario conjunto? Aplicación por analogía del artículo 1156 Código Civil. Cuando fallece antes que el testador, cuando es incapaz o indigno de suceder, cuando repudia la asignación, cuando siendo asignatario condicional, condición suspensiva falla la condición. De que el testador no haya nombrado sustituto al asignatario que falte. Si se ha nombrado sustituto, jurídicamente no falta el asignatario conjunto, porque es reemplazado por el sustituto. El artículo 1163 declara expresamente que la sustitución excluye al acrecimiento. El acrecimiento es una interpretación de la voluntad del testador, y si éste la manifiesta designando a quien va a reemplazar al asignatario conjunto, no tiene razón de ser el primero. Que el testador no haya prohibido el acrecimiento. El último requisito para que opere el acrecimiento está contemplado en el artículo 1155, el cual dispone que el testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento. Si el testador declaró en el testamento su voluntad de que no operara el derecho de acrecimiento, debe respetarse esta disposición. Si éste ha manifestado que no exista acrecimiento, no queda interpretación posible. Características del acrecimiento. El acrecimiento es un derecho accesorio, renunciable y transferible. Al ser un derecho accesorio, el asignatario, en conformidad al artículo 1151, no puede repudiar la propia asignación y aceptar la que se defiere por acrecimiento. Ello no es posible, pues la porción acrece a la porción, y si esta falta, no tiene a qué acrecer. Si bien el asignatario conjunto no puede repudiar su propia asignación y llevar la que le es deferida por acrecimiento, nada obsta a la situación inversa, o sea, a que el asignatario conjunto conserve su propia asignación y repudie la que le correspondería por acrecimiento. Artículo 1151. La segunda consecuencia que deriva del carácter accesorio del acrecimiento, del principio de que la porción acrece a la porción, está contemplada por el artículo 1152, en concordancia con el 1068. La porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción, excepto aquellos que suponen una calidad o aptitud personal del asignatario que falta. El precepto citado no hace sino aplicar la regla general del artículo 1068, la asignación que por faltar el asignatario se transfiere a distinta persona por acrecimiento, sustitución u otra causa. Llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. Los artículos 1151 y 1152 no hacen sino aplicar este precepto, ubicado en las reglas generales relativas a las asignaciones testamentarias. Finalmente, el derecho de acrecimiento es transferible. Por la cesión de derechos hereditarios pasa al cesionario el derecho de acrecer que tenía el cedente, salvo estipulación en contrario. Artículo 1910 Inc. Tercero. Efectos del acrecimiento. El efecto fundamental del acrecimiento es que la porción del asignatario que falta se junta, se agrega a las de los otros que así se aumentan. Según el inciso primero del artículo 1150, los coasignatarios conjuntos se considerarán como una sola persona para concurrir con otros coasignatarios, y la persona colectiva formada por los primeros no se entenderá faltar, sino cuando todos estos falten. Quiere decir, el asignatario conjunto se entiende faltar solamente cuando falta en su totalidad. Ejemplos. Dejo mi inmueble tal a Pedro, Juan y Diego. Faltando uno de ellos, su porción acrece a los otros. Falta el asignatario conjunto, y hay acrecimiento a favor de los otros asignatarios conjuntos. Dejo un tercio de mis bienes a Pedro, un tercio a Juan y un tercio a Diego y Antonio. Si faltan Pedro o Juan, no hay acrecimiento porque son herederos de cuota y su porción pasa a pertenecer a los herederos ab intestato. En el ejemplo anterior, falta Diego o Antonio, su cuota acrece a la del otro asignatario conjunto, y así, la porción de Diego acrecerá a la de Antonio y viceversa. Hay acrecimiento pues han sido llamados a una misma cuota de la herencia, pero sin designárseles la parte que llevarán en ella. Artículo 1148 y. Si faltan Diego y Antonio, no existirá acrecimiento a favor de Pedro o Juan, la porción de Diego y Antonio pasará a los herederos ab intestato. Concurrencia del derecho de acrecimiento con el de transmisión. Para que opere el acrecimiento es preciso que el asignatario conjunto haya fallecido con anterioridad al causante. Si muere una vez abierta la sucesión, no hay acrecimiento pues opera el derecho de transmisión. Si el asignatario conjunto existe al momento de fallecer el causante y luego fallece sin haber alcanzado a pronunciarse sobre la asignación, transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar la asignación.
El artículo 1153, el derecho de transmisión establecido por el artículo 957, excluye el derecho de acrecer. Cuando el fallecimiento del asignatario es posterior al del testador, este no falta, porque opera el derecho de transmisión. Concurrencia del derecho de acrecimiento con el de representación. En principio, no hay posibilidad de colisión, porque el derecho de representación solo opera en la sucesión intestada, y el de acrecimiento únicamente en la testada. El derecho de representación opera respecto de los legitimarios, quienes concurren, son representados y excluidos de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada, artículo 1183. ¿Cuál derecho va a prevalecer en la mitad legitimaria, el de representación o el de acrecimiento? El artículo 1190 inciso primero dispone que si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho a representarle, su porción acrece a la mitad legitimaria y se reparte entre los legitimarios existentes y el cónyuge sobreviviente en el caso que existan descendientes legítimos. Es requisito para que opere el acrecimiento en la mitad legitimaria, que el legitimario que falta no tenga descendencia con derecho a representarlo. Conclusión: en la mitad legitimaria el derecho de representación prevalece respecto del de acrecimiento. El derecho de sustitución. Concepto: la sustitución supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en caso de faltar este, de modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su lugar el sustituto establecido por el testador. Es el nombramiento de otro heredero para que a falta del primer nombrado entre a percibir la herencia. Clasificación: la sustitución puede ser de dos clases: 1. Sustitución vulgar, y 2. Sustitución fideicomisaria. La sustitución vulgar consiste en designar en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario en caso de que éste falte por cualquier causal legal. La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria, artículo 1164. Requisitos de la sustitución vulgar. Para que opere la sustitución vulgar es necesario que se trate de una sucesión testamentaria, que la sustitución sea expresa, y que falte el asignatario que va a ser sustituido. 1 grados. La sustitución solo opera en la sucesión testamentaria. La sustitución está tratada entre las asignaciones testamentarias, todo el articulado referente a ella discurre sobre la base de que exista testamento. La sustitución supone una manifestación de voluntad de parte del testador, y la ley no la presume nunca. 2 grados. La sustitución debe ser expresa. Es necesario que el testador la haya instituido expresamente, el sustituto debe estar designado en el testamento, en consecuencia, no existen sustituciones tácitas, presuntas o legales. El artículo 1162 es la confirmación más evidente de que la sustitución requiere expresa manifestación de voluntad del testador para existir. Según dicho precepto, ni los descendientes del asignatario se entiende que sustituyen a éste, salvo que el testador expresamente los designe como tales. Formas que puede adoptar la sustitución de artículos 1158 y 1159. La sustitución puede ser directa o indirecta, es decir, existen sustituciones de diversos grados, de primer grado, de segundo grado, etc. Artículo 1158. Ejemplo: el testador deja su casa a Pedro si falta este a Juan, si este no puede o no quiere llevarla, a Diego, y como sustituto de este a Antonio. Según el artículo 1159, se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno. Ejemplo: dice él: testador dejó mi casa a Pedro, y a falta suya lo sustituirán los hijos de Juan. 3 grados. Para que opere la sustitución debe faltar el asignatario que va a ser sustituido. El artículo 1156 inciso primero enuncia los casos en que se entiende faltar un asignatario para los efectos de la sustitución. La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para ocupar el lugar de otro que no acepte, o que antes de deferírsele la asignación, llegue a faltar por fallecimiento, o por otra causa que extinga su derecho eventual. No se entiende faltar el asignatario una vez que acepte, salvo que se invalide la aceptación. Se enumeran dos casos: la repudiación y el fallecimiento. También da una regla general: cualquiera otra causa que extinga su derecho eventual. Se incluyen en esta expresión la incapacidad, la indignidad, el hecho de que la persona no sea cierta y determinada, el no cumplimiento de la condición suspensiva. Se suele afirmar que ella comprende también el desheredamiento, pero no es así, pues el desheredamiento es propio de los legitimarios, y si falta uno de ellos no hay sustitución, sino representación, o si no la asignación pasa a pertenecer a los demás legitimarios, artículo 1190. Solo a falta de todos los legitimarios personalmente o representados podría operar la sustitución en el caso del desheredamiento. El artículo 1157 se pone en el caso de que el testador hubiere designado al sustituto para el evento en que faltara el asignatario por un motivo determinado, y dispone que la sustitución se entenderá hecha para cualquier otro en que éste llegue a faltar, salvo si el testador ha manifestado su voluntad expresa en contrario. Ejemplo: dejo mi casa a Pedro, y si en el momento de mi fallecimiento Pedro hubiere muerto, la casa pasará a Juan. Resulta que al fallecer el testador vivía Pedro, pero éste repudió la asignación. En conformidad al precepto citado, la sustitución opera, y Juan lleva la casa. Si el asignatario fallece después que el testador, no hay lugar a la sustitución, pues opera el derecho de transmisión. La sustitución solo tiene lugar cuando este fallecimiento sea anterior al del causante. Si el fallecimiento del heredero o legatario es posterior al del testador, ya no falta el asignatario, pues opera el derecho de transmisión. Los herederos del transmitente o transmisor pasan a ocupar el lugar de este y pueden aceptar o repudiar la asignación. El artículo 1163 dispone expresamente que el derecho de transmisión excluye al de sustitución. Lo mismo ocurre con el de acrecimiento en conformidad al artículo 1153. Concurrencia del derecho de representación con la sustitución. En principio no hay posibilidad de colisión entre la representación y la sustitución, pues la primera opera en la sucesión intestada, y la sustitución en la testamentaria. La dificultad solo puede presentarse en la mitad legitimaria, la representación excluye a la sustitución. Por ejemplo, dice el testador: dejo la mitad legitimaria a mis hijos Pedro y Juan, y si falta Pedro, instituyo heredero a mi hermano Diego.
Esta sustitución no tendría efecto, pues si falta Pedro, entran a representarlo sus descendientes legítimos. El asignatario en realidad no ha faltado porque ocupan su lugar sus descendientes legítimos. Cómo concurren los derechos de representación, transmisión, acrecimiento y sustitución en la sucesión. Cómo concurren el derecho de transmisión con el de acrecimiento y sustitución. Sustitución. Conflicto entre el derecho de transmisión, acrecimiento y sustitución, pues el primero se aplica tanto a la sucesión ab intestato como a la testamentaria, y el acrecimiento y la sustitución tienen su campo de acción en esta última. Ámbito de aplicación común, la sucesión testada. La ley ha solucionado expresamente toda posibilidad de conflicto en los artículos 1153 y 1163. Conforme a estos preceptos, la transmisión excluye a la sustitución y al acrecimiento, y la sustitución prima sobre el acrecimiento. El derecho de transmisión excluye al acrecimiento y la sustitución, porque estos últimos suponen que falte el asignatario con anterioridad al fallecimiento del causante. Si el asignatario fallece con posterioridad, ya no faltó, y si lo hace sin alcanzar a pronunciarse respecto de la asignación, transmite a sus herederos la facultad de aceptarla o repudiarla. La sustitución excluye al acrecimiento porque jurídicamente si el testador designa un sustituto, ya no falta el asignatario, pues aquel pasa a ocupar su lugar. El derecho de transmisión y el de representación no concurren entre sí. Ámbito de aplicación común, la sucesión intestada. No hay posibilidad alguna de colisión entre ambos derechos. Para que opere el derecho de transmisión, es necesario que el asignatario fallezca con posterioridad al causante, sin alcanzar a pronunciarse respecto de la asignación deferida, en cuyo caso transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar la herencia o legado. En cambio, en el derecho de representación, el fallecimiento del representado debe haberse producido con anterioridad al del causante. En primer lugar, no hay colisión posible en caso de fallecimiento. Tampoco la hay en caso de que el asignatario falte por otro motivo, pues la transmisión opera solo en caso de fallecimiento, artículo 957. El derecho de representación opera en otros casos además del fallecimiento, pero como no tiene lugar el de transmisión, no hay conflicto posible. Va a operar la representación en caso de repudiación, incapacidad, indignidad o desheredamiento. Si el representado repudió la asignación, no cabe hablar de transmisión, pues esta supone precisamente que el transmitente o transmisor no se haya alcanzado a pronunciar respecto de la asignación. En caso de incapacidad, indignidad o desheredamiento, tampoco puede haber conflicto porque el transmitente pierde su derecho y no tiene nada de la sucesión del causante que transmitir a sus herederos. Conclusión, no hay posibilidad alguna de colisión entre el derecho de transmisión y el de representación. Concurrencia de la representación con el acrecimiento y sustitución. En principio no puede haber conflicto porque la representación opera en la sucesión intestada y los otros derechos en la testamentaria. El problema podría presentarse únicamente en la mitad legitimaria, en la cual existe la representación, y en este evento este derecho prima sobre el acrecimiento y la sustitución. La razón es que en virtud de la representación jurídicamente no faltaría el legitimario, pues lo pasan a representar sus descendientes. Si jurídicamente no falta el asignatario, no cabe aplicar el acrecimiento o la sustitución. Asignaciones forzosas. Concepto: asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas art. 1167 Inc. Primer Código Civil. Características: son obligatorias de orden público. El testador no puede desconocerlas, y en el evento que lo haga, existen mecanismos para protegerlas. El testamento en que se infringen las asignaciones forzosas no es nulo. Lo que ocurrirá es que habrá lugar a la reducción de las asignaciones testamentarias en todo aquello que sea necesario para dar cabida a las asignaciones forzosas. Se aplican a toda sucesión. Tienen cabida tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, con excepción de la cuarta de mejoras que requiere una expresa declaración de voluntad del causante. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Las asignaciones forzosas son tres: los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Las legítimas, la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge. Los alimentos debidos por ley a ciertas personas, más que asignaciones forzosas, son verdaderas deudas hereditarias que se deducen del acervo líquido de que dispone el testador o la ley, y que se pagan como bajas generales o deducciones previas de la herencia. Por lo anterior, las verdaderas asignaciones forzosas son las legítimas y la cuarta de mejoras. Protección de las asignaciones forzosas. Medios directos, acción de reforma de testamento, artículo 1216 Código Civil. Formación de los acervos imaginarios. Arts. 1185 a 1187 Código Civil. Medios indirectos, prohibición de sujetar las legítimas a modalidades que puedan gravarlas de alguna forma, artículo 1192 Código Civil. Posibilidad de declarar interdicto por demencia o disipación al causante, con lo que se podría prevenir que el causante dilapide su patrimonio. Arts. 442 ISS, 456 ISS. La insinuación de las donaciones irrevocables puede servir para impedir un acto de desprendimiento que no guarde relación con las fuerzas patrimoniales del donante y que pudieran lesionar derechos de sus herederos, artículo 1401 Código Civil. La limitación de las donaciones por causa de matrimonio que podrían lesionar el patrimonio del contrayente y por añadidura, los derechos de sus herederos, artículo 1788. El testador no puede tasar sus bienes en el testamento, ya que mediante este mecanismo podrían afectarse las asignaciones forzosas, porque el testador podría tasar un determinado bien en un menor valor del que corresponde, para otorgarle mayor cantidad de bienes a un legitimario, artículo 1197 Código Civil. El testador puede hacer la partición en su testamento, siempre respetando las normas legales y el derecho ajeno, artículo 959 número 4 Código Civil.
La regla según la cual si lo que se asigna por concepto de alimentos que se deben por ley fuere más cuantiosa de lo que por estas circunstancias corresponda, el exceso que se imputa a la parte de libre disposición, con el objeto de que este exceso no perjudique las asignaciones forzosas del resto, artículo 1171 Código Civil. Pérdida de las asignaciones forzosas. El causante debe dejar a sus asignatarios forzosos una parte considerable de sus bienes. No sería justo que sucedan cuando han hecho víctima al causante de graves ofensas. El testador puede recurrir al desheredamiento de los legitimarios. El desheredamiento es una cláusula testamentaria por la cual se priva a un legitimario de todo o parte de su legítima, art. 1207. Asimismo, no tiene derecho a su legítima el cónyuge sobreviviente que por culpa suya hubiere dado ocasión a la separación judicial, art. 1182 Inc. Final. En caso de injuria atroz, cesa por completo la obligación de dar alimentos, art. 324 y. Por último, no serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203 Inc. Final art. 1182. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Se refiere a los alimentos forzosos, es decir, a aquellos que les corresponden a las personas que tengan un título legal para exigir del causante una pensión de alimentos. Es decir, se trata de los alimentos que se le deben a algunas personas mencionadas en el artículo 321 del Código Civil. Se excluyen los alimentos voluntarios, estos son aquellos que el causante proporcionaba a quien en verdad carecía de título legal para exigirlos. Los alimentos voluntarios no son una asignación forzosa, conforme al artículo 1134 del Código Civil, constituyen un legado. Artículo 1171 inciso primer Código Civil. Las asignaciones forzosas de alimentos son una baja general. Las asignaciones alimenticias forzosas constituyen una baja general, de acuerdo con el N grados 4 del art. 959. Excepciones. Las asignaciones alimenticias forzosas no son siempre una baja general, que grava la masa hereditaria. Cuando el testador ha dicho expresamente que gravarán a determinados herederos o legatarios. El art. 1168 dispone, los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión, y las asignaciones forzosas de alimentos que el testador hubiere hecho pueden ser excesivas, atendidas las fuerzas de su patrimonio. En tal caso, las asignaciones de alimentos constituyen una baja general en una cuantía que guarde relación con la fortuna del testador, el exceso se imputará a la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio. El art. 1171 Inc. 2 grados prescribe, y si las que se hacen a asignatarios forzosos fueren más cuantiosas de lo que en las circunstancias corresponda, el exceso se imputará a la misma porción de bienes, aquella porción que ha podido disponer a su arbitrio. ¿Qué ha de entenderse por alimentos que se deben por ley? Pueden presentarse 4 situaciones distintas. Que el causante estuviere pagando en vida los alimentos en virtud de una sentencia judicial que lo había condenado a ello o en razón de una transacción celebrada al efecto. En este caso se trata de alimentos debidos como asignación forzosa. Cuando el alimentario demandó en vida al causante y obtuvo sentencia favorable después de su fallecimiento. Los alimentos concedidos constituyen una asignación forzosa, pues según el artículo 331 los alimentos se deben desde la primera demanda, efecto retroactivo. Cuando el causante paga voluntariamente alimentos a una persona que tenía título legal para demandarlo, pero no lo había hecho. Que el alimentario hubiere tenido un título para demandar al causante, pero no lo hubiere hecho en vida de aquel, ni tampoco éste se los pasaba voluntariamente. La doctrina se inclina por pensar que es improcedente que en este caso se consideren los alimentos que se debían por ley como una asignación forzosa. Los herederos nunca podrían tener certeza de que no van a ser demandados por quien legalmente le asistía el derecho de hacerlo respecto del fallecido, implicando que de esta forma la obligación alimenticia se transmitiría a los herederos del causante. Responsabilidad de los asignatarios de alimentos por las deudas. Conforme al art. 1170, los alimentos forzosos no se ven afectados por las deudas o cargas que graven el patrimonio del difunto. En tal caso, los alimentos futuros podrán rebajarse cuando parezcan desproporcionados a la fuerza del patrimonio del causante. Los alimentos que el causante debía en vida permanecen inalterables y no pueden ser rebajados ni pedirse restitución por ellos, ni aun a pretexto de que la herencia está excesivamente gravada. Pero pueden disminuirse para el futuro, tomando en cuenta la capacidad del patrimonio del causante. Las legítimas. Concepto. Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios, artículo 1181 inciso primer Código Civil. No son términos sinónimos el de legitimario y el de asignatario forzoso, el género es asignatario forzoso y la especie, legitimario. Todo legitimario es asignatario forzoso, pero no todos son legitimarios. V. Gramo. El alimentario forzoso es asignatario forzoso, pero no legitimario. La legítima es una asignación de herencia, los legitimarios son por consiguiente herederos, artículo 1181 inciso segundo Código Civil. Si la expresión asignatarios forzosos no es sinónima de legitimarios, son términos que coinciden legitimarios y herederos forzosos. Es igual hablar de herederos forzosos y de legitimarios. Los legitimarios. Dice el art. 1182 que son legitimarios, los hijos personalmente o representados por su descendencia, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. El artículo 1182 es taxativo, no existen más legitimarios que los expresamente señalados en dicho precepto. 1 grados. Los hijos personalmente o representados por su descendencia. Los hijos pueden concurrir personalmente o representados por su descendencia.
Según Elorriaga, se puede sostener que son legitimarios los descendientes del causante. Según Rivera 2020, no son legitimarios los descendientes, porque si hay un nieto este no es legitimario. Quedan comprendidos los hijos matrimoniales, no matrimoniales y adoptados. Si el causante no tiene hijos, pero sí nietos o bisnietos, estos son sus legitimarios, por lo que su libertad de testar resulta debilitada en beneficio de estos parientes que también son sus asignatarios forzosos. 2 grados. Los ascendientes. Se incluyen todos los parientes en esta condición, sea o no que tal calidad emane de un matrimonio. Son llamados como legitimarios en la sucesión del causante su padre y su madre, estén o no unidos en matrimonio, así como sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos sin limitaciones. Los llamados a la sucesión del causante son los ascendientes más próximos, los ascendientes de grado más cercano excluyen a los de grado más lejano. No opera el derecho de representación. No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203 arts. 1182 inciso segundo y parte y 203 inciso final. 3 grados. El cónyuge sobreviviente. El cónyuge sobreviviente es un legitimario con prescindencia del régimen patrimonial que regía las consecuencias patrimoniales del matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales. Tampoco lo será el cónyuge que por culpa suya haya dado ocasión a la separación judicial, artículo 1182 inciso segundo 2 parte Código Civil. Efectos sucesorios del acuerdo de unión civil, LAUC. El conviviente civil es heredero intestado y legitimario del otro conviviente civil. El conviviente civil se equipara en los derechos sucesorios al cónyuge sobreviviente. Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. El conviviente civil podrá ser asignatario de la cuarta de mejoras. Artículo 16 Ley 20.830. Los derechos sucesorios y la condición de legitimario que esta ley otorga al conviviente civil sobreviviente solo tendrán lugar si el acuerdo de unión civil celebrado con el difunto no ha expirado a la fecha de la delación de la herencia. Artículo 18 Ley 20.830. El conviviente civil es heredero intestado y legitimario del otro conviviente civil. El conviviente civil sobreviviente podrá ser desheredado por cualquiera de las 3 primeras causas de desheredamiento indicadas en el artículo 1208 del Código Civil, artículo 17 Ley 20.830. El conviviente civil es titular del derecho de adjudicación preferente a que se refiere el artículo 1337, regla décima del Código Civil, artículo 19 Ley 20.830. El conviviente civil se encuentra afecto a las causales de incapacidad e indignidad para suceder. Distribución de la legítima entre los distintos legitimarios. Una persona puede tener, a la vez, ascendientes, hijos y cónyuge. Los legitimarios enumerados en el art. 1182 no pueden serlo todos a un tiempo. Para resolver el problema de la concurrencia de legitimarios la ley se remite a las reglas de la sucesión ab intestato. El art. 1183 dispone, los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. La mitad legitimaria no se divide entre todos los herederos ab intestato, sean o no legitimarios, sino que estos la distribuyen entre sí de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada. ¿Cómo se distribuye la legítima? Concurren descendientes. Si concurre cualquier hijo personalmente o representado, quedan excluidos los ascendientes. Los descendientes se reparten la mitad legitimaria por partes iguales. Si concurre con ellos el cónyuge sobreviviente conforme a las siguientes 3 reglas, por regla general, recibe el doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponde a cada hijo, si hubiere un solo hijo. La cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo, y en ningún caso corresponderá al cónyuge menos de la cuarta parte de la mitad legitimaria o de la porción de la herencia que se está repartiendo como legítima. Si no concurre descendencia del causante, la legítima rigorosa o efectiva corresponderá al cónyuge sobreviviente y a los ascendientes de grado más próximo, según las siguientes reglas, concurriendo cónyuge con ascendientes. La legítima rigorosa o efectiva corresponderá en 2 tercios para el cónyuge y 1/3 para los ascendientes. Si no hay ascendientes, corresponderá al cónyuge toda la mitad legitimaria y la legítima efectiva, en su caso. Si no hay cónyuge sobreviviente, corresponderá la legítima rigorosa o la efectiva, en su caso, al ascendiente de grado más próximo. Y si hubieren varios en esa situación, se divide por partes iguales entre ellos. Distribución del resto de la herencia. El resto de la herencia no se reparte de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada, sino que se divide entre los asignatarios de la manera que lo indique el testador. El testador podrá asignar la cuarta de mejoras de la manera que mejor estime entre sus descendientes, ascendientes o cónyuge, artículo 1195 Código Civil. En la cuarta de libre disposición ni siquiera existe obligación de hacer su distribución entre ciertos parientes que señale la ley. El causante elige a los asignatarios y entre ellos hace la distribución que mejor le plazca. Artículo 1191 inciso primer Código Civil, acrece a las legítimas rigorosas toda aquella porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición. Clasificación de las legítimas. Las legítimas pueden ser de 2 clases, legítima rigorosa, artículo 1184, legítima efectiva, artículo 1191. Legítima rigorosa. Concepto, artículo 1184 inciso primer Código Civil. Es la que corresponde a cada legitimario en la división de la mitad legitimaria. Es aquella parte que le cabe al asignatario dentro de la mitad legitimaria. Según Meza Barros, la legítima recibe esta denominación porque es el mínimo que debe llevar un legitimario. Determinación de la mitad legitimaria. Esta es igual a la mitad de los bienes del difunto, deducidas previamente las bajas generales de la herencia del art. 959, y efectuadas las agregaciones ordenadas por la ley. Antes de determinar a cuánto asciende la mitad legitimaria, se liquida el acervo efectuando las bajas generales del art. 959. Si no existen agregaciones que efectuar, la mitad legitimaria es la mitad del acervo líquido. Si existen dichas acumulaciones, para determinar la mitad legitimaria, deben ser agregadas al acervo líquido para formar el primer o segundo acervo imaginario.
La mitad legitimaria será la mitad de dichos acervos. Conclusión. Para calcular las legítimas rigorosas se parte del acervo líquido, del primer acervo imaginario o del segundo acervo imaginario. La representación opera solo respecto de los legitimarios que sean descendientes. Artículo 11183. El derecho de representación tiene cabida en la distribución de la mitad legitimaria. Tal posibilidad se da respecto de los legitimarios que tienen el carácter de descendientes y no respecto de los ascendientes ni del cónyuge sobreviviente. Artículo 986. Solamente es posible que concurran representados los hijos del causante. El cónyuge del causante o los ascendientes solo pueden concurrir personalmente, pero no representados por su descendencia. La mitad legitimaria se dividirá por cabezas cuando el legitimario concurre en ella personalmente, y la división será por estirpes cuando el legitimario concurra en virtud del derecho de representación. ¿Cómo se divide el resto de la herencia? Artículo 1184 inciso segundo y tercero. Para que se forme la cuarta de mejoras basta con que exista algún eventual asignatario de mejoras, y no es necesario que sea descendiente. Todos los legitimarios fijan la existencia de la cuarta de mejoras, y nunca habrá mitad de libre disposición. O toda la herencia lo es o hay cuarta de libre disposición. Habiendo tales descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en 4 partes, 2 de ellas, o sea la mitad del acervo para las legítimas rigorosas, otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio. Características de las legítimas rigorosas. Las legítimas rigorosas presentan las siguientes características: constituyen una asignación forzosa, no son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, el testador puede indicar los bienes con que se van a pagar las legítimas, pero no tasarlos, y tienen preferencia absoluta para su pago. Las legítimas rigorosas son una asignación forzosa. Son una asignación que el testador está obligado a hacer, y que si no la hace, la ley la suple aún en perjuicio de otras disposiciones testamentarias expresas. Esta obligatoriedad se manifiesta incluso ante el propio beneficiario de la legítima, ya que mientras viva el causante no puede renunciar a ella. Artículo 1226 inciso segundo. El inciso final del art. 1226 aplica la regla general del art. 1463, que prohíbe los pactos sobre sucesión futura. La autorización dada por el legitimario al testador para que éste pueda testar sin considerar su legítima es un pacto sobre el derecho de suceder a una persona y adolece de objeto ilícito y su sanción es la nulidad absoluta. La legítima no puede ser objeto de modalidad o gravamen. Artículo 1192 inciso primero. Si fuere posible para el testador sujetar las legítimas a modalidades o gravámenes, en el hecho podrían ser burladas estas asignaciones forzosas, a pretexto de condición, plazo, modo o gravamen. Se podría privar del todo o parte de su legítima a un heredero forzoso, estableciendo graves condiciones, largos plazos o diversas modalidades que hagan imposible su adquisición por el legitimario. Intangibilidad de la legítima. La legítima resulta intocable para el testador. Es una asignación pura y simple, no sujeta a modalidades. Excepciones. Artículo 86 número 7 Ley General de Bancos. Artículo 1337 número 10 del Código Civil. El testador puede señalar los bienes con los que se paga la legítima. Artículo 1197. El precepto faculta al testador para indicar los bienes con que ha de pagarse la legítima. El testador no puede delegar en persona alguna esta facultad, carácter personalísimo de la facultad de testar. Tampoco acepta la ley que el testador tase las especies con las cuales desea que se pague la legítima. Si el causante pudiera tasar los bienes existiría el peligro de que indirectamente burlase esta asignación forzosa. Sin embargo, el testador está facultado para efectuar la partición de sus bienes por acto entre vivos o por testamento, art. 1318. No sería posible efectuar la partición en virtud de lo dispuesto en el artículo 1197. Solución: dejar a cada precepto su campo de aplicación. Si el testador no hace partición, sino que se limita a indicar los bienes con los cuales se paga la legítima, no podrá hacer la tasación de ellos, se aplica el art. 1197. Si el testador efectúa la partición, se aplica el art. 1318 y podría indicar el valor de dichos bienes. Pero en tal caso, solo se pasará por dicha partición en cuanto no sea contraria a derecho ajeno. Se deja a salvo el derecho de los legitimarios perjudicados con la tasación hecha por el causante, quienes podrían entablar la acción de reforma del testamento. Las legítimas gozan de preferencia para su pago. Se desprende de los arts. 1189, 1193 y 1194, referentes al pago de las legítimas. Artículo 1189. La legítima goza de preferencia para el pago respecto a las otras asignaciones, sean forzosas o voluntarias, por lo que si existe déficit deberá completarse, antes que nada, lo que a los legitimarios corresponde por concepto de legítima. El acrecimiento en la mitad legitimaria. Artículo 1190 inciso primero. El precepto se pone en el caso de que por cualquier motivo legal, falte un legitimario y no tenga descendencia con derecho a representarlo. Su parte acrece a la de los restantes legitimarios. La mitad legitimaria se divide entre los legitimarios que no faltan. Requisitos: debe faltar un legitimario. El legitimario que falta no debe dejar descendencia legítima con derecho a representarlo. Legítima efectiva. Se llama legítima efectiva la porción que corresponde a un legitimario en la mitad legitimaria aumentada proporcionalmente con los bienes de que el testador pudo disponer a título de mejoras o con entera libertad, y no dispuso o no tuvo efecto la disposición. Artículo 1191. El inciso final del art. 1191 señala que, si concurren, como herederos, legitimarios con quienes no lo sean, sobre lo preceptuado en este artículo prevalecerán las reglas contenidas en el título 2 de este libro. Si el causante no dispone de la cuarta de mejoras y o de libre disposición, o si dispuso de estas pero su disposición no surtió efectos, significa que toda la herencia, o 3/4 partes de ella, se dividen entre los legitimarios arts. 1191, inciso tercero y 996 incisos primero y tercero. ¿Cómo se pagan las legítimas? Se debe distinguir si se deben o no hacer imputaciones a ellas.
Las imputaciones a la legítima pueden ser las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante a alguno de los legitimarios, a menos que en el testamento o la respectiva escritura pública o en acto posterior auténtico aparezca que se han hecho a título de mejora, artículo 1198, inciso primero y parte. Los legados hechos por el causante a algún legitimario en el testamento. Los gastos realizados por el testador para el pago de una deuda personal de alguno de los legitimarios. Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, que sea descendiente, se imputarán a su legítima, solo en la medida que hayan sido útiles para el pago de dichas deudas, art. 1203, inciso primero. ¿Qué partidas no se imputan a la legítima? Los legados y donaciones, revocables e irrevocables, que el testador expresamente haya imputado a la cuarta de mejoras, artículo 1198, inciso primero, 2 parte. Los gastos de educación de un descendiente, artículo 1198, inciso segundo. Los frutos de las cosas donadas, artículo 1205. Las mejoras. Concepto, artículo 1195, inciso primero. Es una asignación forzosa constituida por la cuarta parte del acervo líquido o del acervo imaginario, si correspondiere. En virtud de ella, el testador puede beneficiar a uno o más de sus legitimarios. Uno o más de sus asignatarios están en mejor situación que el resto. Es una asignación forzosa ascendente a la cuarta parte del as hereditario, que el causante puede asignar en todo o en parte a su cónyuge y o a todos o algunos de sus descendientes ascendientes, sean o no legitimarios. Beneficiarios. Los hijos legitimarios del causante. Los descendientes de sus hijos. El cónyuge sobreviviente. Los ascendientes, artículo 1167, inciso segundo número 3. El conviviente civil, artículo 16, inciso segundo, ley 20.830. Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras. Lo contempla el art. 1195. Entre las personas que pueden ser beneficiadas con esta asignación forzosa, el testador puede elegir a su arbitrio y libremente a quienes desea favorecer con mejoras. El testador puede dejar la cuarta de mejoras íntegramente a su cónyuge sobreviviente, a un hijo, a un nieto o bisnieto, al padre o madre, al abuelo o abuela, etc. También puede distribuirla entre ellos en la forma que le plazca, ya haciéndolos participar a todos o excluyendo a algunos, etc. El testador, mientras destine la cuarta de mejoras a un descendiente, al cónyuge o a un ascendiente, tiene la más absoluta libertad. ¿Dónde está el rasgo de forzosa? Si el testador decide hacer asignaciones con cargo a la cuarta de mejoras, está obligado a hacerlas a ciertos asignatarios, que son beneficiados por esta, artículo 1167, inciso segundo, número 3. El testador puede dejar la cuarta de mejoras tanto a descendientes o ascendientes legitimarios como a quienes no lo sean. Características de las mejoras. Las mejoras presentan las siguientes características: constituyen una asignación forzosa, no se presumen y no son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, salvo las excepciones legales. La cuarta de mejoras es una asignación forzosa. Artículo 1167, número 3. Basta con que exista un eventual asignatario de esta cuarta para que ella se forme y el testador, si desea disponer de la cuarta de mejoras, debe hacerlo en favor de alguno de ellos. Si dispone en beneficio de otras personas, procederá la acción de reforma del testamento, artículo 1220. Si el testador no dispone del todo o parte de esta cuarta, lo no asignado acrece a la mitad legitimaria contribuyendo a formar la legítima efectiva, artículo 1191. La cuarta de mejoras no se presume. El legislador no supone las mejoras, necesitan de una declaración expresa del testador, arts. 1198 y 1203. Consecuencia, las asignaciones de cuarta de mejora suponen que haya testamento, requieren una declaración de voluntad del testador. Es necesario que el testador señale en el testamento, o en otro acto entre vivos, que la asignación que efectúa a uno o más de los beneficiarios de esta porción de la herencia se hace con el propósito de mejorar al asignatario. Como la parte de mejora supone testamento, no cabe aplicar el art. 1183. La cuarta de mejora, si hay testamento, no se distribuye de acuerdo con dichas reglas, sino que corresponderá a los beneficiarios designados por el testador. Por regla general, la cuarta de mejoras no admite modalidades ni gravámenes. Respecto de las mejoras, la ley no ha excluido las modalidades, y solo ha prohibido los gravámenes establecidos en beneficio de personas a quienes el testador no podía beneficiar con mejoras. ¿Qué ocurre, en cambio, con las modalidades? Ellas serán válidas siempre que no importen una violación de las mejoras de los descendientes. La ley reglamenta especialmente una modalidad a que puede sujetarse la mejora, la administración de un banco, y en tal evento, no es necesario que el asignatario sea incapaz, artículo 86, número 7, Ley General de Bancos. En cuanto a los gravámenes, estos están prohibidos por la ley, salvo cuando estén establecidos en beneficio de personas a quienes el testador podía beneficiar con mejoras art. 1195, inciso segundo. El pacto de no mejorar. Artículo 1204. El único pacto sobre sucesión posible en Chile es el reglado en el inciso primero del artículo 1204, el resto de los pactos de esta naturaleza adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, arts. 1463, 1682. Lo único que se permite es la convención que consista en no disponer de la cuarta de mejoras. Concepto, contrato solemne por el cual una persona se compromete para con uno o más de sus legitimarios, a no donar ni disponer por testamento del todo o parte de la cuarta de mejoras. Objeto, está constituido por una obligación de no hacer, esto es, la no disposición de la cuarta de mejoras por parte del causante. El objetivo del pacto de no mejorar es que el testador fallezca sin disponer de la cuarta de mejoras. Lo anterior determina que la cuarta de mejoras acrezca a la mitad legitimaria, lo que favorece al legitimario beneficiario del pacto, pues su participación en la herencia por este concepto se ve aumentada. El futuro causante garantiza al legitimario con el que contrata que tendrá derecho a legítima efectiva y no rigorosa. Quien celebra el pacto no podrá ser excluido de la cuarta de mejoras. El legitimario del causante que celebró el pacto tendrá derecho a que los asignatarios de mejoras le entreguen lo que hubiera valido el cumplimiento de dicha promesa. Requisitos del pacto de no mejorar. Debe constar por escritura pública. Solamente puede favorecer a ciertas personas.
El beneficiario del pacto debe ser legitimario. El pacto debe tener solo por objeto no disponer de la cuarta de mejoras. Debe existir el legitimario beneficiado al momento de la apertura de la sucesión. Efectos del pacto de no mejorar. Debe diferenciarse según el pacto es o no cumplido por el testador. Si el convenio entre el futuro causante y el beneficiario del pacto es respetado, se cumple el objetivo buscado con la celebración del pacto. La cuarta de mejoras acrecerá a la mitad legitimaria y contribuirá a formar la legítima efectiva del beneficiario del pacto, pero también del resto de los legitimarios. Si el causante no cumple el pacto y dispone del todo o parte de la cuarta de mejoras, no se cumple naturalmente el objeto buscado con esta promesa. La sanción no es la ineficacia de la disposición hecha por el testador, sino que el beneficiario del pacto tendrá derecho a que los asignatarios de la cuarta de mejoras le enteren lo que le habría valido el cumplimiento, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare. El único que puede ejercer este derecho es el beneficiario del pacto y no el resto de los legitimarios.